buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fermín. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de En Vivo con Plan B, señal que transmitimos desde Twitter y Facebook. Estamos iniciando esta transmisión con algunas novedades, Fermín. Buenas noches. Así es, el día también ha tenido una serie de novedades. Empezaron desde temprano cuando la Fiscalía allanó a varias instalaciones del municipio de Quito, la casa del exsecretario de Salud Municipal, Lenin Mantilla, y la empresa contratista de las 100.000 pruebas de PCR que el municipio había comprado, junto con 3 máquinas para su procesamiento por cerca de $3.700.000. Esto a raíz de un reportaje de un medio televisivo en el cual se detallaba que al parecer podrían haber ocurrido irregularidades en esta compra. Y el alcalde reaccionó a las pocas horas haciendo una declaración por medio de sus redes sociales en la que ha ofrecido total colaboración para la investigación de un posible sobreprecio, aunque ha defendido la necesidad de adquirir estas pruebas. El alcalde ha reiterado que se trata no de pruebas rápidas, sino de una serie de kits para realizar pruebas de PCR y además de 3 máquinas que también son necesarias para el procesamiento de las pruebas, si bien el municipio ha hecho un convenio con la Universidad Central y con el Hospital de Quito Sur para que ahí se realicen estas pruebas, Juan Carlos. Sí, efectivamente, la noticia nos madrugó a todos, porque la Fiscalía anunció a las 6 de la mañana que está en sus redes sociales que había hecho este allanamiento a en realidad cuatro sitios, como tú bien dices, los locales, el local de las oficinas de la empresa proveedora, la casa familiar del secretario de Salud del municipio, las oficinas de la Secretaría de Salud, y otro escenario también que tuvo este allanamiento. Según se reportaba, se habían incautado computadoras, pendrives, etcétera, etcétera. El reportaje de Teleamazonas, hecho por Fausto Yepes, por colega y amigo nuestro, revelaba precisamente dos cosas. Una, que no se habían tomado las pruebas, a pesar de que estaban ya aquí en Quito sin más de 100.000 pruebas. 5 semanas después no habían llegado a las 700 pruebas, y había un reclamo básicamente de agentes de tránsito y otros personal del municipio que está laborando en la calle en este momento en medio de la epidemia. Y lo otro tiene que ver con el presunto o el cuestionamiento al precio. O sea, había ofertas, supuestamente según el reportaje, que había ofertas más baratas. Y citó a un proveedor, supuesto proveedor, en el cual él decía que le habían llamado desde el municipio o desde la parte que estaba haciendo la contratación, diciéndole que duplicara el precio o que subiera el precio de sus productos, y finalmente se había comprado esto. El alcalde Yunda defendió la contratación. Básicamente, sus argumentos fueron dos. Uno, que este proceso pasa por la auditoría de un organismo del propio municipio que se llama Quito Honesto, que está conformado por gente de la sociedad civil, y este organismo le había dado, no el aval, sino había determinado que la contratación era la adecuada, es decir, que se habían cumplido todos los mecanismos. El otro era precisamente esta diferenciación entre una prueba PCR, que es más cara que una prueba rápida, y que tiene que ver con los componentes. No solo es la prueba, no solo es el kit de prueba que cuesta $25 según el alcalde, sino además el hisopo que se toma las muestras, que cuesta, el kit de los reactivos que también cuestan, y además todo el sistema de procesamiento que tiene que ver por la cadena de frío, la instalación de estas máquinas procesadoras, la capacitación y todo eso. Bueno, todo esto lo pueden encontrar en el contrato que nosotros como Plan B hemos colgado en nuestra página web, en nuestra sección diaria de minuto a minuto sobre el coronavirus, y ahí está, no solo está el informe de Quito Honesto, está el contrato. Ustedes, si tienen tiempo y les interesa profundizar en ello o clarificar o enterarse bien, está precisamente los términos de esa contratación. El contrato es por $3.744.000.
y se hace la división entre 3.740.000 y 100.000 pruebas, es decir, se podría salir que la prueba cuesta $37, todo el paquete, que incluye mantenimiento de equipos, todo eso. No estoy defendiendo ni estoy atacando. Lo que estamos diciendo es que ahí están los hechos. Si hay, como ha dicho el alcalde Yunda, si es que hay evidencias de alguna irregularidad, pues están dispuestos a colaborar. Él defiende el contrato, él defiende esa contratación. Es más, dice que tiene que contratar 100.000 pruebas más, o están en ese camino, y no sé si lo harán con la misma empresa. Pero por lo pronto ha separado al secretario de Salud, el doctor Lenin Boroshilov Mantilla, quien ha sido separado del cargo para que, según el alcalde, se pueda defender. Un escándalo más, ¿no es cierto?, que se suman en este momento, más de 30 allanamientos en el país respecto a contrataciones presuntamente irregulares en el marco de la epidemia. También hoy día, Fermín y amigos, se allanaron las oficinas de la prefectura del Guayas, precisamente también por un reportaje de prensa donde se hacía un comparativo de las mascarillas, sobre todo, que había pagado la prefectura en Guayaquil, mascarillas N95, que son las adecuadas o las recomendadas por la OMS, y que habría pagado $6 y pico por cada una, cuando se hacía la comparación de los montos que habían comprado la misma mascarilla otras entidades, incluso privadas, como por ejemplo Salvar Vidas, que dirige este Frente de Solidaridad que dirige Guillermo Lazo, que puso un tuit y dijo: es el colmo que hemos comprado nosotros las mismas mascarillas a $3, o sea, la mitad de precio. Bueno, esto derivó en otro allanamiento, y vamos a ver qué pasa con eso. Me parece un cuento de nunca acabar. Esperemos que esto no afecte el programa de pruebas PCR del municipio. El gobierno, desde que empezó la pandemia hasta hoy, ha hecho más o menos de 65.000 pruebas PCR en todo el país. Y el municipio de Quito tenía ya un lote de 100.000 que pensaba utilizar en Quito. Esperemos que esto no afecte ese programa que el municipio tiene el deber y el derecho de realizar para los ciudadanos capitalinos. Así es, así es. En otro tema, hoy el CENESID y el IES pidieron una rendición de cuentas del dinero público a la Universidad Tecnológica Equinoccial. Juan Carlos, ¿cómo fue esto? Sí, fueron dos comunicados que se emitieron desde el CENESID, funcionarios del CENESID y del IES, en los cuales se pedía a esta universidad, la Universidad UTE, responder en el CENESID 3 cuestionamientos sobre el manejo de dinero usado en becas, por ejemplo, y el IES sobre la devolución, como mencionaba, el pago de cerca de $1,500,000 al Instituto de la Seguridad Social en cuanto a fondos cobrados a los trabajadores, y que según el IES no han ido a parar a sus arcas por parte de esta universidad, lo cual evidentemente todavía estaremos esperando la respuesta de las autoridades de esta universidad, y la consignaremos en su momento cuando lo hagan, para ver qué precisamente está pasando con esto. Esa ha sido otra noticia. Y una tercera también noticia que creo que es también ha marcado este día de bastantes noticias, no es la foto de la canciller alemana que puso un tuit del presidente, sino es la modificación, y diríamos que flexibilización, de las limitaciones o restricciones de los semáforos en rojo, amarillo y verde. Incluso los semáforos en rojo son modificados. Si, por ejemplo, si están en rojo los cantones, que son la mayoría del país, el toque de queda se amplía, o más bien se reduce, ya no será a las 2 de la tarde, sino a las 6 de la tarde, y en amarillo serán las 21 horas, ¿no es cierto? Y entonces no sé si podamos leer, Fermín, básicamente el amarillo, porque la solicitud que hizo el alcalde del amarillo modificado fue aceptada en parte, y otros temas no fueron aceptados. Por ejemplo, el alcalde pedía que el semáforo amarillo, el toque de queda en Quito empiece a las 6 de la tarde, y el gobierno ha insistido, en el COE nacional, en que sea a las 9 de la noche. Otra flexibilización está en que los vehículos particulares podrán circular de acuerdo al número de placa par-impar, par un día, impar otro día. O sea, ya no estaremos, los que tenemos vehículo, un día a la semana o dos, según lo planteaba el semáforo amarillo, sino la mitad de la semana, en realidad, porque el domingo
no circula ninguna placa, eso se mantiene en el semáforo amarillo. Entre otras cosas, pero veamos qué más dice el semáforo. Así es, estamos leyendo una publicación oficial del Ministerio de Gobierno que dice que taxis y transporte mixto podrán circular según placa par e impar todos los días. El transporte institucional circula sin restricción de placa. El transporte urbano al 50% de su aforo. El transporte interparroquial autorizado. El transporte intracantonal entre cantones con el mismo color. El transporte interprovincial entre cantones de provincias colindantes. Los restaurantes al 30% del aforo. Teletrabajo, priorizar su empleo, no sé qué quiere decir esto, pero bueno, suponemos que se refiere a priorizar el empleo del teletrabajo, ¿no? Sí. Los protocolos de empresas que están obligadas a expedir un protocolo de bioseguridad, considerando los lineamientos en la guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales, que no requerirá la aprobación del COE nacional, provincial o cantonal, y únicamente para Quito se mantiene el mismo horario y jornada laboral en el sector público hasta el 15 de junio. Es decir, algunas de las sugerencias que había hecho el COE cantonal capitalino han sido acogidas en esta modificación que entendemos rige a partir de junio en el bloque de los colores, en los esquemas de colores que establece el gobierno. Así, Lo que sí, no se aceptó fue los salvoconductos. El municipio pretendía o había sugerido que controlase los salvoconductos totalmente, y esto no se ha aceptado, y tampoco se aceptó lo de sus cercos epidemiológicos. el cerco epidemiológico, alegando que el cerco epidemiológico pues debe ser controlado por el gobierno central. Se dijo que esto era a través de un GPS un tanto invasivo, aunque hasta donde tenemos entendido lo que hacen es monitorear a través del movimiento por medio de las antenas de celular de los números de las personas. Sí, de hecho, al parecer, toda esta tecnología de GPS o Bluetooth demorará, nada claro todavía, pero el tema del cerco epidemiológico, ¿qué es un cerco epidemiológico? Es precisamente poder aislar sectores de la capital donde el virus es más fuerte, porque así como en Guayaquil, también en Quito, hay sectores, hay parroquias donde es mucho más fuerte el virus. El centro histórico, por ejemplo, Iñaquito, Cotocollao, Carapungo, Conocoto, todo es con C, ¿no? Y ahí está esta distribución como más irregular. Hay sitios donde más fuerte. Entonces, lo que intenta el municipio es poder controlar por sectores, por barrios. Eso es armar un cerco epidemiológico. Si una persona está infectada, precisamente aislarla y aislar también a sus contactos para que no todos estemos aislados, sanos, los que estamos sanos, y podamos circular con mayor tranquilidad. Entonces, el municipio quería tener ese control, sin embargo, el gobierno ha dicho que no, que ellos son los que controlan estas circunstancias. Y tiene que ver también, Fermín, con lo que tú decías, con el tema de las pruebas. Es decir, para hacer esto se necesitan pruebas suficientes. El municipio ha dicho que están en capacidad de hacer 1.500 pruebas diarias. Lo cual nos estaría llevando a que si toda la población necesitaría tener pruebas, nos tendríamos que demorar mucho. Entonces, lo ideal es precisamente ubicar estos focos de contagio, los hotspots, los sitios calientes de la epidemia, para poder actuar de inmediato. Un cerco, además, que no solo es un tema tecnológico, no solo celulares, sino son brigadas epidemiológicas que llegan y arman toda una estructura de vigilancia epidemiológica, inteligencia epidemiológica que se llama, y que mencionábamos al inicio de esta epidemia. Tal vez le vamos a tener que invitar nuevamente a un epidemiólogo para que explique esta situación. Y lo otro que sí también es importante señalar, sobre todo para Quito, es que evidentemente Sangolquí también cambia a semáforo amarillo, y eso facilita el tránsito, ¿no es cierto?, intercantonal. Es decir, en el caso de Sangolquí y todas las parroquias que están en la zona del Valle de los Chillos, una zona populosa de cerca de 400.000 personas, hacia Quito. Y lo mismo para el Valle de Tumbaco, Cumbayá y todo eso, que también hay parroquias rurales que
y también el sector del Quinche, por ejemplo, otro tipo de parroquias que pueden movilizarse a Quito. Lo que ha dicho, hoy entrevisté al secretario de Movilidad, Guillermo Abad, también lo pueden mirar en nuestros reportes, y él ha dicho que el transporte público en Quito empezará a operar el 8 de junio. El 8 de junio con el 30% de capacidad. Y no lo hacen el 3 de junio, porque en ese tiempo, esos 5 días, entre el 3 y el 8, lo que están haciendo es segmentando los horarios de ingreso y salida del personal de trabajo. Hay una cosa que dijo que es importante también, es que como va a ser el 50% de personal, entonces esperan que realmente en la calle esté un 40% de personas en capacidad de laborar. Esto implica 500.000 de personas más en la ciudad. Entonces, esto implica que haya 1.200 buses que te van a operar. En circunstancias más o menos, 10% más o menos. En general, más del 10%. Póngale de 1.300 buses, que es la mitad, casi la mitad o 40% de la flota. Y luego también el transporte municipal. Además, se ha dado cero restricción para lo que es el transporte escolar. Lo llaman a transporte escolar o institucional, que son estas busetas donde se transportan a los niños, a los jóvenes en los colegios y que hoy en este momento están en la absoluta desocupación y que se les ha dado la posibilidad de convertirse en transporte institucional. Es decir, el protocolo en las fábricas, en los centros comerciales, en todo lo que tenga personal, o buena cantidad de personal, implica que el compromiso de que se haga un recorrido puerta a puerta. O sea, que el personal, la gente sea recogida en su casa y sea llevada a su casa, ¿cierto? Como decía el secretario Abad, no vaya a ser que después de la salida se vayan por ahí, ¿no es cierto?, y empiecen a contagiar o a ser contagiados. Lo que quieren es que se garantice el circuito sanitario del personal, por lo menos un tiempo, hasta que pase la parte más grave. Entonces, esa es la explicación que yo les puedo dar. ¿Por qué empieza el 8 y cómo va a empezar? Los taxis tienen también circulación par e impar, ¿sí? Todos los taxis. Sobre todo, o sea, los taxis legales, o sea, en realidad los que están controlados por el municipio, que hay un montón de taxis ilegales también. Pero es obligado el uso del taxímetro, no nos olvidemos de eso. El uso del taxímetro, no han cambiado las condiciones, y la carrera mínima durante un tiempo al menos pasa a $1. El transporte público será gratuito para los usuarios. No se cobrará el pasaje. ¿Por qué? Porque el dinero es fuente de contaminación. El dinero físico, los billetes, las monedas, son transmisores del virus. De alguna manera te pueden quedar en los dedos, te topas la cara, no te lavas las manos y entonces caes, pues. Entonces, se cumple un 30% de capacidad máxima. No se cobra pasaje por un tiempo y mientras tanto se tiene casi listo un sistema electrónico de pago. Mencionaba el secretario con código QR, ¿no es cierto? Este código que nosotros usamos en general en la computadora o libros o ahora ya en tarjetas. Este código QR también va a ser aplicado, que está conectado directamente, entiendo que con una aplicación que uno se baje, abre el código QR y está conectado directamente a la cuenta de uno o la forma de pago que uno tenga. Para ello tendrás que tener cuenta corriente, cuenta de ahorros, lo que sea, una forma de pago, cuenta o tarjeta de crédito, no sé cómo lo irán a hacer. Y luego se implantará este sistema único de recaudo, aunque dijo el secretario que durará al menos 6 meses implantarlo de la tarjeta, ¿no? Que es una necesidad inevitable, Fermín. Así es, un tema que se había venido postergando como muchos de modernización tecnológica en el país y que ahora se hacen apresuradamente debido a esta emergencia. Y con relación a las cifras de la pandemia, antes de pasar al siguiente bloque, queremos mostrarles, como siempre, las cifras relacionadas con la epidemia en el país. Según el gobierno, el día de hoy se han contabilizado 38.103 casos, se han confirmado 38.103 casos, se han descartado 48.829 casos, hay un total de 3.700 personas recuperadas, 4.021 altas hospitalarias.
Eso con relación a las cifras de la epidemia. Analizando las cifras de mortalidad, podemos ver que han muerto 5.419 personas, de las que 3.275 tuvieron un diagnóstico positivo de COVID y 2.144 tuvieron probablemente COVID. La tasa de letalidad en el país alcanza el 8.59%, mientras en el resto del promedio del mundo es de 6.24%. Seguimos teniendo una alta tasa de letalidad en el Ecuador y además, por provincias, continúa siendo Guayas con 13.890, la provincia en donde más se concentran los contagios. Eso con relación a las cifras de hoy. Y para cerrar nuestro bloque de noticias, quisiéramos también darles nuestros consejos comerciales. Recuerden que es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Comunícate a los teléfonos que están en pantalla. También es posible descargar nuestro Medio Kit y nuestra propuesta comercial de la página web de revista Plan B. Además, otra forma de colaborar con el periodismo que hacemos en este portal es por medio de las donaciones. Las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 0029207046 de Banco Guayaquil a nombre de New Link Comunicación Estratégica. Muy bien. Tenemos dos invitados importantes esta noche. Tenemos a César Montúfar, que estará después del primer invitado. César, buenas noches, bienvenido. Ponte no te oímos nada. Micrófono, el micrófono. Perdón, disculpen. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches. Sobre todo quienes... Bueno, Fermín, Juan Carlos, muchas gracias. Un gusto poder compartir esta noche con ustedes. Gracias. Con César hablaremos de un tema que tiene que ver, que quizá dos temas conjuntamente. El uno, él ha hecho una propuesta para una lucha efectiva contra la corrupción. Le ha mandado una carta al presidente de la República, la ha hecho pública. Además, y también de un tema que mencionó el presidente en su informe a la Nación, de una manera muy escueta. Dijo que se estaba construyendo un cable submarino entre el continente y Galápagos. Esto ha generado una serie de criterios también contrapuestos. César es parte un crítico de esta contratación y por eso lo hemos invitado. Entonces volveremos contigo, César, después de un momento. Y se encuentra también esta noche con nosotros Andrés Muñoz. Él es el representante de los empleados de la aerolínea TAME. Con él vamos a analizar esta noche la situación de la aerolínea, de la empresa pública TAME, que ha sido ya liquidada por decreto ejecutivo, en donde hay casi 950 personas empleados. Queremos conocer con Andrés Muñoz cuál es la situación actual de TAME y cómo lo ven ustedes, Andrés, como desde la posición de empleados y trabajadores de esta empresa. Buenas noches. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por el espacio. Pues bueno, la situación de los empleados, primero sorpresa, indignación, porque por la forma como hemos sido notificados de esta resolución apresurada a nuestro punto de vista de parte del gobierno, en vista que nosotros, al igual que ustedes, nos enteramos a través de una cadena nacional del presidente. Nunca tuvimos una comunicación directa del gerente general. Es más, el gerente general renunció el mismo día que se enteró de la noticia. Me imagino que él ya lo sabía, pero el día que ya se hizo público la noticia, él renunció. Y pues bueno, estamos los empleados unidos más que nunca, trabajando por varios objetivos, pidiendo que se nos garanticen nuestros derechos, trabajando de alguna manera en algún proyecto para presentar al gobierno con la finalidad de que puedan rever esta decisión de un día para otro. Coméntenos. Andrés, sí. Andrés, tú eres piloto, ¿cierto? Así es, Juan Carlos, soy piloto. Bueno,
TAME ya venía con problemas. TAME venía con una serie de dificultades. No sé si las puedes describir un poco. Y se habla de pérdidas por $400 millones. Nadie responde por esas pérdidas. Pero, ¿qué había pasado con TAME en estos últimos tiempos? Incluso dentro del coronavirus, dentro de la epidemia, no sé si TAME voló o fue restringido en sus vuelos para traer, por ejemplo, compatriotas. Vimos que había una compañía que es Aeroregional la que estaba haciendo esto. ¿Qué estaba haciendo TAME en todo esto? Bueno, me gustaría contestarte con 2 palabras: política y corrupción. Siempre ha sido el mal de TAME. Este es el mal que le aqueja a TAME desde hace muchos años. Esta es la razón por la cual estamos acá. Y claro, ahora los trabajadores somos los únicos castigados en toda esta improvisación, en todo este desfile de gente que no tenía idea alguna del tema aeronáutico. Muy poca gente se la puede exceptuar de quienes estuvieron al frente de TAME. Sí, en el tema del COVID, TAME vive un pre-COVID y un COVID, porque en realidad todavía no lo hemos superado, pero le metieron en el mismo frasco. Entonces, ¿qué pasó con TAME? Evidentemente, TAME siempre ha tenido un protagonismo en los momentos de crisis del país, porque evidentemente TAME es una aerolínea con fines sociales. Esa fue la razón de su nacimiento, de su creación. Y nosotros como empleados, con mucha admiración, vimos que en este tema del COVID nunca fuimos considerados. TAME nunca materializó ni siquiera un punto de contacto en el COE nacional, como sí pasó cuando sufrimos del terremoto en Manabí. Y evidentemente veíamos que el resto de compañías volaban. Entonces, claro, ahí les puedo responder una pregunta que la gente siempre nos hace: ¿por qué no lo dijeron antes? Lo dijimos y de alguna manera lo dijimos con temor, porque nosotros somos personas que dependemos de nuestro salario para el sustento de nuestras familias. Nosotros, inicialmente, como la Asociación de Pilotos de TAME, tuvimos la valentía hasta cierto punto de acercarnos a la Asamblea para que la Asamblea pueda fiscalizar en esta situación, porque si yo entiendo que tengo una empresa ávida de obtener recursos económicos, la solución probablemente sea generarlos, ¿no es cierto? Ninguna empresa en los vuelos humanitarios o de repatriación lo hizo a pérdida o lo hizo gratuitamente. Todas las empresas siempre buscan ganancias, pero también no volaba. Nos acercamos a la Asamblea, hicimos una primera comparecencia. En la segunda comparecencia se le invitó al ministro de Transportes, al gerente general de TAME, y claro, a partir de ese momento TAME comenzó a reactivar estos vuelos humanitarios, pero al poco tiempo ya nos dieron esta sorpresa de que TAME entraba en el proceso de liquidación. Pero, Andrés, no solamente TAME está en problemas, toda la industria aeronáutica mundial está en la situación más compleja de su historia. La TAM y Avianca se han acogido a la ley de quiebras y TAME ya arrastraba un problema económico significativo. Nosotros en febrero habíamos hablado con el exgerente, el señor Miguel Reyes. Él nos contaba que ya solo tenían 3 aviones de su propiedad, estos aviones pequeños, ATR-42, que tenían 2 jets arrendados y que además habían dado de baja a los Embraer y trataban de venderlos por una porción mínima de su valor, es decir, como 7 millones por los 2, nos dijo primero, y después nos dijo no por los 2, sino por cada uno. Es decir, no sé cómo es que un avión puede valer casi nada en términos de depreciación. Entonces, ¿cómo se podría evitar el colapso de TAME en este escenario tan complicado? Pues bueno, Fermín, tú has dicho una verdad súper importante. La industria aeronáutica ha sido de las más afectadas en este tiempo de COVID, y por eso vemos que 2 de las empresas que están operando acá en el país se han acogido al capítulo 11 de Estados Unidos, que básicamente es la bancarrota, evidentemente para poder mejorar su tema financiero. Y esto debería llamarnos a la reflexión. O sea, todos los países del mundo han tratado de sostener a las aerolíneas de Estado, aerolíneas nacionales, para que luego de este escenario del COVID se garantice la conectividad interna del país.
Sin embargo, acá hicimos lo contrario, como siempre. Cerramos la única aerolínea con fines sociales, la aerolínea que siempre garantizó la conectividad a los ecuatorianos por 57 años, y apostamos por un capital que no defiende los intereses nacionales. ¿A qué quiero llegar con esto? Si evidenciamos que 2 de las 3 empresas que tenemos acá tienen complicaciones económicas, deberíamos habernos sentado un poquito más a analizar el tema de que probablemente mañana, cuando esta situación, que ojalá no lo suceda, pero si esta situación se complica, de hecho ellos van a garantizar su patrimonio, pero no aquí en el Ecuador, porque ellos no tienen responsabilidad acá en este país. Van a brindar respuestas y van a asegurar el servicio a los países de origen de ellos, es decir, Chile, Colombia, Panamá, México. ¿Y aquí en el Ecuador qué va a pasar? Esa es la pregunta y esa es la reflexión que nosotros debemos tener. Si sabemos que la situación es muy complicada, probablemente no era el momento de desaparecer una empresa que sí les garantizó la conectividad al Ecuador durante 57 años. Andrés, una cosa, ¿se puede eliminar TAME por un decreto? Entendemos, esa es una parte que nosotros también estamos averiguando. Entendemos que TAME EP, como EP, fue creada con un decreto del presidente Correa. Entonces, decreto con decreto es viable, pero lo que estamos tratando de investigar es la creación como TAME, como Transportes Aéreos Militares del Ecuador. Esto sucede alrededor del año 89, me parece que ya queda registrado oficialmente, y esos son los datos que nosotros estamos tratando de conseguir por el momento. ¿Se puede salvar TAME? Se puede salvar TAME, Juan Carlos. ¿Cómo? Con gente capaz, con gente honesta, obviamente sincerando el tema de la empresa. Es inevitable una reducción de personal. Mira, TAME llegó a ser una empresa que manejaba 17 aeronaves. Ajá. Claro, para 17 aeronaves tú necesitabas probablemente 1.500 empleados. Pero en los últimos años TAME se ha reducido casi al 30% de lo que fue en su máximo esplendor. Sin embargo, continuamos con 900 empleados. Eso podría ser la primera solución. La segunda solución, el tema de contratos de aeronaves. TAME vivió pagando un leasing de alrededor de 4 o 5 aviones que estuvieron en tierra, un leasing aproximado de $150,000 mensuales por avión, y estos aviones no volaban. Entonces, esas eran las soluciones técnicas que brindaban los administradores de turno. Como, claro, no tengo el dinero para devolver el avión, no importa, parquémosle y continuemos pagando un canon de arrendamiento, y al final esa era la solución. Esto se lo abordó de lleno en el año 2018 con un gerente que nosotros pensamos fue uno de los gerentes más técnicos que tuvimos. Octavio Pérez hizo la devolución de estos aviones. Evidentemente hay mucho dinero de por medio porque estás rompiendo un contrato unilateralmente. Tienes que entregar los aviones realizando inspecciones y todas las exigencias que te piden los dueños. Octavio Pérez también redujo la nómina casi en 500 empleados. Entonces, comenzamos a creer, comenzamos a pensar que al fin respondíamos a un plan estratégico técnico de una persona que conocía en la materia. Sin embargo, al poco tiempo fue retirado. De la noche a la mañana lo sacaron de TAME y volvimos a las viejas andanzas de siempre. Gente política, gente que no tenía el conocimiento aeronáutico, probablemente eran brillantes en sus especializaciones, pero eso no se pudo evidenciar en el manejo adecuado de TAME. ¿TAME es salvable? Por supuesto, es salvable. Andrés, tenemos una serie de comentarios que tú también los podrás ver, y más tarde entraremos con ellos, pero muchos coinciden en esto, el tema de la corrupción de TAME, o en TAME. ¿Cómo caracterizar la corrupción? ¿Qué era la corrupción ahí? ¿En qué se daba la corrupción? Y segundo, una empresa que al parecer fue el taxi de los funcionarios, taxi gratuito además, es decir, para familias, pero también de empleados de TAME que tenían derecho a pasajes, derecho a una serie de prebendas. Como es empresa estatal, entonces, viva la fiesta. No sé si estoy equivocado. A ver, Juan Carlos, el tema de los pasajes es un tema que se vive en todas las aerolíneas del mundo. Esto es un requerimiento que te hace a ti, IATA,
que es un organismo no que controla, sino que podría certificar a todas las empresas en el mundo. Entonces, esto no es nada de asombrarse. De hecho, todas las aerolíneas tienen que cumplir porque es una parte de los beneficios no negociados en TAME, sino son de los beneficios que tenemos como tripulaciones, como empleados de una aerolínea. Y evidentemente TAME, siendo parte de IATA, tiene que cumplir con estas exigencias que te pide un organismo internacional. ¿Cuál es la corrupción de TAME? La corrupción de TAME es desde haber puesto gente que no cumplía los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en los mismos estatutos de TAME al frente de la empresa, contratos terriblemente firmados, mal elaborados, mal uso de las aeronaves. Tú sabes, en el gobierno anterior las aeronaves eran utilizadas como taxis, responder intereses políticos. Por ejemplo, cuando se abrió el aeropuerto de Jumandi, que es el nuevo aeropuerto del Tena, ¿quién fue la empresa que tuvo que ir a operar a un aeropuerto donde se sabía que no había movimiento de más allá de 15 pasajeros? TAME. ¿Quién estuvo operando, por ejemplo, a Cumbaratza, a Manaos? ¿Quién respondió a intereses políticos operando en Caracas, en Cuba? Entonces, ahí están los principales pilares de la corrupción de TAME. Ahí está por donde TAME se desangró. Andrés, ustedes, es decir, digamos, la empresa como tal tiene básicamente 3 aviones, que son estos ATR-42, suponiendo el escenario de que van a devolver los que están arrendados. ¿Ustedes creen que podrían los actuales empleados operar esa pequeña flota, tal vez para frecuencias domésticas? ¿Creen que con ese equipo se puede desarrollar algún tipo de operación que permita que la empresa persista? Un rotundo no, con todo el número de empleados que estamos ahora, evidentemente no se puede. Como yo les había dicho, un plan de optimización y sinceramiento, reducción completo de los empleados. Pero claro, ese es el esquema que de alguna manera lo vamos a proponer, que TAME vuelva a su origen básico, a los fines sociales, a servir a un país y claro, volver a ser una aerolínea regional muy, muy pequeña, evidentemente. Ahora, tenemos que entender también que hay muchas responsabilidades que la gente, usuarios frecuentes de las aerolíneas no lo conocen. El tema de colonos de Galápagos, por ejemplo. ¿Qué pasa con los colonos de Galápagos? Los colonos de Galápagos son personal, gente que paga casi la mitad de un pasaje. Entonces, ojalá exista esa responsabilidad también en la parte privada de atender a esta gente. Evidentemente, esta gente donde más viajaba era en la aerolínea TAME. TAME tiene que responder, tiene 2 aviones también Airbus que están en la figura de arrendamiento, y estos aviones, uno de estos aviones me parece que fenece su arrendamiento este año y el siguiente fenece el arrendamiento en el 2023. Entonces ahí también hay una opción, se debe responder también a los ecuatorianos y sobre todo las decisiones que está tomando el gobierno deben garantizar a los ecuatorianos no solo el tema de la conectividad o una conectividad limitada, sino todas estas cosas que probablemente ustedes o muchos de los ecuatorianos no sabían, pero era una realidad. Y TAME es quien lo cumplía, quien ejecutaba a cabalidad. Andrés, ¿cuál es su hoja de ruta? ¿Cuál es la hoja de ruta de los empleados de TAME este momento? ¿Qué están planteando? ¿Qué van a hacer? A ver, inicialmente, Juan Carlos, nosotros hemos iniciado un proceso para elaborar un proyecto al gobierno, evidentemente con una probabilidad baja de que sobrepase los intereses políticos, pero queremos establecer una propuesta para que el gobierno conozca que TAME puede ser una empresa completamente rentable y viable. Y sobre todo nuestras exigencias como empleados básicamente son 3. El apego a la ley en todas las fases de los derechos laborales de todo el personal para que no sean vulnerados. La segunda, que estaremos muy vigilantes, es no poner en riesgo a la ciudadanía en materia de conectividad, tomando decisiones sin una base técnica, legal y financieramente rentable. TAME es el vivo ejemplo de esto, de malas decisiones, y esto evidencia que el Estado es el peor administrador de las empresas.
Y tercero, nosotros vamos a vigilar la transparencia en todas las decisiones sobre la atención que se dé a los colonos que viven y residen en las Galápagos. Una de las opciones que se ha planteado es que algunas de las rutas de ustedes, de TAME, pasen, por ejemplo, a Aeroregional, una aerolínea que tiene 2 aviones antiguos y que pertenece a un capital mexicano que ha sido cuestionado por su seguridad. Nosotros también habíamos tratado ese tema en su momento. ¿Qué opinan ustedes de esto de que una o varias de las rutas de TAME puedan ir a Aeroregional o a otras de las aerolíneas que operan en el país, como han señalado el ministro de Transporte? Pues bueno, estimado Fermín, nosotros tenemos muchas opiniones. Me voy a restringir nada más al tema técnico y será la Dirección de Aviación Civil la responsable de cumplir y hacer cumplir todas las normativas vigentes, garantizando la seguridad de vuelo de todos los pasajeros dentro del Ecuador. Sí, está muy claro. Para terminar, quizá, salvo si Fermín tiene otra inquietud, ¿quién se beneficia con la salida de TAME? No sabría decirte, Juan Carlos, creo que somos demasiado inocentes como para pensar en algo, en un plan muy bien estructurado por debajo, pero evidentemente se beneficiará el lado privado. Ojalá se beneficie la gente, ojalá se beneficien los pasajeros, ojalá de corazón se beneficie el Ecuador entero. Esa sería la idea, pero yo invito a la reflexión, No estamos perdiendo una aerolínea. Ecuador no solamente está perdiendo a TAME, Ecuador está perdiendo una parte de su historia y dejando de lado un gran pilar de progreso que desde hace 57 años comenzó a trabajar por los intereses del país. Gracias, Andrés. Una inquietud final, Andrés. ¿Ustedes tienen una idea de cuánto dinero se necesita para que TAME pueda ser rehabilitada, aunque sea en un formato más pequeño, aunque sea solo con los aviones propios, etcétera? ¿Cuánto dinero necesitarían? Tomando en cuenta que en este momento el Estado dice que no tiene dinero para nada ni para nadie. ¿Ustedes cuánto creen que se necesitaría en esa propuesta que están preparando? Fermín, probablemente mucho menos de lo que el Estado, de hecho, ya ha asumido como perdido. Hoy día veía yo una entrevista del ministro de Transporte en la que él básicamente acepta que toda la deuda que se tiene con Petroecuador es solamente cambiar de un bolsillo hacia el otro. Entonces, el Estado está aceptando haber perdido ese dinero, pero evidentemente va a tener que gastar mucho más dinero en el proceso de liquidación de TAME. No solo en la cuestión de empleados, les contaba, tenemos 2 aviones en arrendamiento, entregar aviones anticipadamente, penalidades de contrato, chequeos que se tienen que hacer para entregar estos aviones. El tema de cumplir con los proveedores de servicios aeronáuticos probablemente va a ser mucho mayor a lo que el gobierno podría invertir para tratar de sacar a TAME adelante. Eso sí, la primera condición debería ser que la política se quede de lado y que TAME sea manejado por gente capaz y honesta. Bueno, tenemos algún problema con la conexión con César Montúfar. Creo que podemos, Juan Carlos, ver algunos comentarios hasta que regrese César, ¿no? Parece que tiene algún problema con su internet. Esta ha sido una entrevista que ha motivado muchísimos comentarios. Veamos algunos de ellos, y ya que está con nosotros Andrés Muñoz, reiteramos, Andrés Muñoz es piloto de TAME y es representante de los trabajadores de esta compañía estatal. Tenemos un comentario de Juan Francisco Troncoso, era crónica de una muerte anunciada, dice, sobre la situación de TAME. Andrés Espinosa nos escribe con este hashtag, TAME sí puede volar. Entiendo que ustedes están promocionando este hashtag, Andrés. Sí, nosotros lo estamos llevando adelante, Fermín. Justicia para TAME y TAME sí puede volar. También pregunta Juan Francisco Troncoso, pero eso era de que denuncien si ya sabían en 2014 por qué no denunciaron, es lo que parece que quiere decir. Pues bueno, Fermín, eso habría que preguntarles a las autoridades de control. Procesos de glosa están muy avanzados en Contraloría.
avanzaron hasta cierto punto y se detuvieron. Entonces, evidentemente nosotros como trabajadores lo que hacíamos es nuestro trabajo, y cuando hemos tenido que sacar las cosas a la luz, lo hemos hecho, lo hicimos en esta última ocasión con asamblea, pero ya no tenemos a dónde más recurrir, Fermín y Juan Carlos. ¿A dónde más tenemos que ir a poner una queja? Nos vamos al Vaticano, para eso están acá las autoridades de control, pero si no evoluciona, ¿qué podemos hacer nosotros? Lisbe Villagómez nos dice, los políticos corruptos hicieron lo propio con Ecuatoriana. Es cierto, ¿no? Durante muchos años Ecuatoriana, una aerolínea estatal, una aerolínea que curiosamente nunca tuvo un accidente, ¿no? Eso fue un récord de esta aerolínea ecuatoriana, y que en los años 90 paulatinamente se pensó en privatizarla, esto no resultó, al final Ecuatoriana desapareció. Un poco parece que se está repitiendo la historia, ¿no? Por supuesto, la historia se está repitiendo, evidentemente. Tenemos otro comentario de Marcelo Alemán. TAM es el vivo ejemplo de que el Estado es el peor administrador. Ahora el gobierno escupe al cielo cuando ha sido parte de esta crónica. El correísmo saqueó la compañía. ¿Ustedes creen que el correísmo saqueó la compañía o la compañía ya estaba mal antes de Correa? No. TAME tenía un récord, si no brillante, un récord por lo menos muy honesto y transparente cuando estaba en manos de la Fuerza Aérea. Y claro, evidentemente cuando la política entró a administrar TAME es cuando arrancó el debacle de nuestra compañía. Ahí hay que recordar que en el inicio que entiendo el gobierno de Correa, ¿cuándo fue que le quitó Correa el TAME a la FAE y le hizo empresa pública? Puedo equivocarme, Juan Carlos, pero me parece que es en el año 2011. Ya. Con un decreto, Correa le lleva a TAME a ser TAME EP y deja de ser Transportes Aéreos Militares del Ecuador. Correcto. Entonces ahí empezó la debacle. Correcto. Bueno, Andrés, te pedimos que no te desconectes porque vamos a seguir leyendo tus comentarios, y queremos dar la bienvenida esta noche también a César Montúfar, que ya logró retomar su conexión. Hola, César. Muy buenas noches. Sí, tengo problemas a veces con el internet y suele suceder lo que en este momento pasó, pero ya me he recuperado de esta caída virtual y ya estoy nuevamente al aire. César, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, fíjate, estamos tratando este tema de coyuntura, tú planteas una propuesta de lucha anticorrupción. El problema de TAME, que tenía un patrimonio que tenía no exento de problemas, pero tenía un récord importante, era una empresa aérea nacional importante, y hoy termina siendo prácticamente liquidada, desaparecida. Un poco asociando a lo que tú estás planteando, el problema de la corrupción, ¿crees que es la corrupción la que mata, cierto, este tipo de patrimonios nacionales? Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que le he escuchado al señor Muñoz expresar, y me parece que el riesgo, y yo creo que un riesgo que no podemos quizá desechar, sino que yo lo veo al menos muy cercano, es que lo que le está sucediendo a TAME le pase a todo el Estado ecuatoriano. Creo que estamos ante una situación en la que la corrupción se ha tomado absolutamente todo el sistema institucional del país, no solamente a nivel del gobierno central, sino también a nivel de los gobiernos municipales y provinciales. Y creo que el Ecuador como Estado, debido a la corrupción, que es una corrupción sistémica, es una corrupción estructural, corre mucho riesgo en términos de su viabilidad. Yo creo que el Estado ecuatoriano está aproximándose a un escenario, me parece a mí, de convertirse o transformarse en un Estado fallido. Y la razón por la cual, o una de las razones por las cuales puede llegar a ese escenario es el de la corrupción. Lo que ahora se mencionó del municipio de Quito, yo quisiera llamar la atención también de lo que está ocurriendo en la empresa Gears, lo que está ocurriendo con el relleno sanitario del Inga. Y eso es corrupción. Y creo que allí corremos no el riesgo de que haya un sobreprecio en unas pruebas,
sino que todo el sistema de recolección de basura, de disposición de los desechos sólidos puedan hacer que Quito llegue a un escenario de crisis sanitaria por el tema de desechos, de basura, que se sobreponga la crisis sanitaria del COVID. Y eso es pura corrupción. Entonces, yo creo que lastimosamente lo que pasa con TAME es lo que le puede pasar al Estado ecuatoriano. Al Estado ecuatoriano. La corrupción dejó de ser aislada, resultado de la digamos, falta de ética o violación a la ley de funcionarios a nivel individual para transformarse en sistémica. La corrupción es el sistema en el Ecuador. Y creo que lastimosamente por eso, o no más sino precisamente por eso, la solución tiene que ser una solución sistémica. Y creo que lastimosamente el enfoque del gobierno y el enfoque del presidente Moreno, como el enfoque en general de la institucionalidad ecuatoriana, de la propia Asamblea Nacional, de la Procuraduría General del Estado, yo creo que aquí el Procurador General del Estado, que es quien debería defender los intereses del Estado ecuatoriano, está cumpliendo un papel, yo diría, realmente vergonzoso. Pero voy al punto, creo que la solución es una solución estructural y lastimosamente no veo eso. Veo que se persiguen escándalos, digamos, escándalos mediáticos, lo que tú mencionabas al inicio de esta conversación, Juan Carlos. ¿Cuántos allanamientos ha habido en estos últimos 2 meses? Ya supera la decena. Pero, ¿qué sacamos? ¿Qué sacamos? O sea, sí, es importante que por lo menos la fiscalía haga algunas acciones, pero si la ley se mantiene igual, si el esquema de corrupción institucionalizada, normativo, legal que armó el correísmo sigue vigente, entonces pueden seguir, van a seguir los allanamientos y los allanamientos serán, o las investigaciones judiciales toparán una pequeña muestra de un universo sistémico de corrupción, y ahí está el problema. Entonces, yo creo que en realidad el país afronta una situación de crisis sistémica debido a la corrupción y a otros elementos y otros aspectos que se suman a esta situación y pueden hacer que el Estado ecuatoriano, en un escenario próximo, cercano, se transforme en un Estado fallido, en un Estado inviable. Tú has planteado al presidente de la República una carta que luego ya publicaremos también en nuestra revista, donde le planteas 4 ejes de lucha contra la corrupción, contrastando con este caiga quien caiga o cirugía mayor a la corrupción que planteó el gobierno y que evidentemente ha sido, como estamos viendo, un fracaso. Y tiene que ver, primero, con conformar la Comisión de Extinción de Dominio y Lucha contra la Corrupción, contra la impunidad, perdón, reformas legales, ¿no es cierto?, pertinentes. Luego tenemos modificar el régimen de contratación pública en emergencia, con la experiencia que tenemos ahora, y el caso específico de Odebrecht, que es como el tema símbolo de la corrupción en este país, no solo en este país, en América Latina, y que ha sido tratado en el Ecuador de una manera impresentable. César. Sí, cuando hablo de una lucha, de hacer de la corrupción una política de Estado de máxima prioridad, ese es, digamos, el planteamiento en general. Como un tema estratégico. Sí, es que tiene que ser un tema estratégico porque, como decía hace un momento, de esto depende la viabilidad del Estado ecuatoriano, la viabilidad del Estado ecuatoriano. Y esto de tomar a la corrupción, de asumir a la anticorrupción como una política de Estado de máxima prioridad, implica enfocarse en 3 momentos, en 3 fases. El primero, que es, digamos, el de transformación de la estructura legal. El correísmo armó un esquema de corrupción legalizado, y eso implica reformas al Código Integral Penal, reformas a la ley del sistema de contratación pública, reformas a la ley de empresas públicas, reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, reformas a la ley de la Contraloría, la ley de la Procuraduría, la ley de la Fiscalía, al menos. Es decir, tiene que haber una transformación legal que permita realmente que ese esquema que armó el correísmo de impunidad sea desmantelado. Necesitamos que comience a operar un Estado de Derecho. Y allí el presidente de la República también tiene un papel importante a nivel reglamentario. Si tú analizas, Juan Carlos y Fermín, si se analiza cuál es la razón, la causa de la mayoría de casos de corrupción que hoy comienzan a salir por todo lado.
todos podemos llegar fácilmente a la corrupción, que es el sistema de contratación directa en emergencia, que ha hecho que funcione todo un sistema de colusión entre contratistas y autoridades en función de entregar contratos a dedo a empresas que preseleccionadas antes del proceso de contratación ya están definidas. Entonces, si vamos a seguir alarmándonos de los sobreprecios, es porque sencillamente está ahí la norma y para eso, lo único que tiene que hacer el presidente Moreno, pero que no lo hace y que está en la carta, perdóname que me exalte de la indignación que tengo, es ejercer su facultad reglamentaria y regular el artículo 57 de la ley del sistema de contratación pública. Pero eso no lo hace. No lo hace. Entonces uno se pregunta, ¿a qué estamos jugando? ¿Cuál es el juego? Nos rasgamos las vestiduras, miramos todos los días en los noticieros del país. Ustedes acaban de hacer una reseña magnífica de lo que ha pasado el día de hoy en la prefectura del Guayas, en el municipio de Quito. Nos seguimos indignando, pero la ventana para la corrupción sigue abierta. Entonces uno se pregunta, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué juega el presidente Moreno? ¿A qué juega la Asamblea Nacional? ¿A qué juega el Procurador General del Estado? Entonces, resulta que, por supuesto, la cuerda se rompe por lo más delgado. ¿Y dónde se está rompiendo? Ahí están los miles de despedidos en este momento en el país, las empresas públicas cerradas, la debacle nacional. Entonces, yo creo que en realidad me parece a mí que tenemos que tomar a todos por los cuernos o que nos digan directamente que en el Ecuador rige un estado de corrupción y que entonces sálvese quien pueda, pero que no sigamos en esta farsa, en una situación en la cual realmente creo que el país está llegando al límite. La segunda, perdona que me haya desviado, pero la primera fase es cambiar el sistema legal. La segunda, se tiene que perseguir, hacer investigaciones, la fiscalía tiene que actuar, pero sin distingos. No es que solamente los casos que le interesan al gobierno, no es que solamente se involucra a los actores que le interesa a la coyuntura. Uno se pregunta por qué Odebrecht no está procesada. Por ejemplo, uno se pregunta por qué los responsables de la quiebra de las instituciones y de las empresas públicas no están procesados. Es decir, o sea, solamente es la ley para unos. ¿Por qué no se investiga el conjunto? Aquí estamos frente a una situación mucho más grande y para eso hay que reconocer que la Fiscalía, que la Contraloría ya no tienen capacidad. Por eso es que se sugiere y está en la propuesta que algo parecido a lo que ocurrió en Guatemala, se apele a la cooperación internacional para conformar verdaderamente una comisión internacional que permita que el Ecuador pueda hacer una lucha efectiva en contra de la corrupción. Y lo último y lo tercero, para terminar este punto, Juan Carlos y Fermín, es comenzar con el tema de la recuperación de los recursos perdidos. ¿Cómo puede ser posible, Juan Carlos, Fermín, que el señor Glass esté pidiendo prelibertad cuando no ha pagado un solo centavo al Estado ecuatoriano? Se habla tanto de la reparación integral, que tenemos que recuperar la plata, pero ¿por qué no se hace nada? Entonces, yo creo que en realidad, si es que queremos luchar contra la corrupción, es necesario hacer de la lucha anticorrupción una política de Estado. Y eso implica abordarla en su integralidad, en la reforma del sistema legal, en los procesos judiciales de investigación y también en la recuperación de los recursos que han sido robados. César, otro tema en el que tú te has pronunciado recientemente tiene relación con la construcción de un cable submarino que conectaría, entiendo, el gran cable que va por debajo del Océano Pacífico con Galápagos. No sé si es una conexión a este cable principal o es una conexión a los cables nacionales, pero la idea, entiendo, es que se interconecte con el archipiélago con un cable y no por medio de la conexión satelital que parece que tienen ahora. ¿Qué reparos le pones tú a esta obra? A ver, miren, yo soy un ciudadano más y tal vez como a ustedes, imagino que a ustedes mucho más porque han hecho un trabajo de investigación y un periodismo de investigación ejemplar. Desde la época más dura del correísmo, yo creo que el papel de Juan Carlos Calderón y de Cristian Zurita en la primera denuncia importante que se hizo del Gran Hermano abrió todo un camino. Pero a mí también la gente confía y me entrega documentación y así fue que llegó a mis manos, digamos, la documentación parcial
parcial de la contratación del cable submarino a Galápagos. Un proceso que todavía no llegaba a consumarse, un contrato que no llegaba a consumarse, pero luego de que recibí y con los amigos que me ayudan, sobre todo abogados, expertos en contratación pública que me asesoraron, determinamos que había, digamos, que era un proceso que en lo precontractual y en todo el proceso contractual tremendamente irregular. Como una obligación, yo moral y ética, le escribí una carta al presidente Moreno, una petición, pidiéndole que revisara esta situación y que no se suscribiera el contrato hasta que todo esté clarificado. Recibí una respuesta del presidente Moreno y diría una respuesta de el conjunto del gobierno muy abierta, digamos, a darme toda la información, o al menos esa fue la voluntad que expresaron en un inicio. Pero cuando ya me llega la información de parte de la propia gerente de la empresa, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, y después de haber analizado esa información, digamos que ratifiqué y además complementé algunos otros reparos al proceso. Estamos hablando de un contrato, ¿no es cierto?, que se da en circunstancias que uno dice realmente extrañas. Por ejemplo, no hay documentación, al menos que yo conozca, que determine la factibilidad, que justifique el contrato en términos de un arrendamiento del cable submarino. No hay estudios ni licencias ambientales. No se determina realmente que en todo el proceso, los procesos de invitación a otras empresas, de selección a esta empresa, fueron las más adecuadas. Esta es una empresa creada pocos meses antes de que CNT firme una carta de intención en Singapur, totalmente de forma apresurada. Y finalmente no hay información clara que determine que esta empresa esté en capacidad de construir. Entonces estamos aquí ante una situación, resumiéndola, en que el Estado ecuatoriano va a arrendar un cable submarino con una empresa que contrata de un cable que todavía no está construido. La metáfora que se podría hacer es que hoy yo firmo un contrato de arrendamiento de un departamento que está ubicado en un edificio que todavía no se construye, cuando todas las recomendaciones técnicas era que lo mejor, la vía más efectiva, más eficiente, más digamos, conveniente para el Estado ecuatoriano, era que el Estado directamente, a través de una figura, pueda contratar la construcción y que pueda entonces funcionar de esa manera. Pero lo más, diría, importante es que, y ese es mi pedido en este momento ya al presidente de la República de manera directa, es que se haga transparente el contrato, y todos los documentos que avalan su legalidad. Porque si es que es verdadero lo que yo estoy diciendo, y no tengo por qué dudar, pero quisiera estar equivocado, estaríamos hablando de un caso de corrupción del que el presidente de la República estuvo plenamente informado, porque yo le informé. Yo le he enviado 2 cartas en donde claramente se señalan estas anomalías. Entonces, yo creo que es algo que no puede quedar así. Y el día domingo, que es lo que hizo que yo reaccionara con la carta de transparencia, escuchamos todos los ecuatorianos que el presidente Moreno anunció este cable submarino o la construcción del cable submarino como una de las grandes obras y logros del gobierno. Entonces, yo me imagino, yo pienso que en realidad esto tiene que ser transparentado porque sería realmente algo, digamos, inaudito que el presidente haya anunciado paladinamente la construcción de una obra que es un caso más de corrupción cuando él fue informado de las anomalías y las irregularidades que tenía. Así es, nosotros hemos estado siguiendo el tema, precisamente con César hemos obtenido las cartas que le envió el presidente y los argumentos. Hemos contrastado también con gente vinculada a la empresa que está construyendo el cable, y también tenemos una entrevista con una alta autoridad del Estado que explicaría cuáles son las razones. Hay 3 ejes fundamentales, lo vamos a explicar, no queremos alargar más el tema, pero estaremos pendientes, César, de esta historia del cable submarino, porque de hecho hay un tema fundamental detrás de todo esto, y es el mundo de las telecomunicaciones en el Ecuador. ¿Quién controla las telecomunicaciones en el Ecuador? ¿Quién controla la fibra óptica?
hay un zar de la fibra óptica en este país, hay un dueño de la fibra óptica en este país, y hay una serie de vinculaciones ahí políticas muy graves, muy graves. Entonces, es un tema de fondo, porque el mayor negocio del mundo son las telecomunicaciones y el segundo mayor negocio del mundo son las telecomunicaciones mal administradas. Entonces, y ese es el futuro, es lo que estamos viviendo hoy. Fíjense, o sea, estamos dependiendo muchísimo de nuestros servicios de Internet, de nuestros servicios de datos. Eso es el mundo que estamos viviendo hoy. Entonces, quien controle eso en este país, ¿no es cierto? Y esperamos que lo controle, es decir, los ecuatorianos, los ciudadanos, va a controlar muchísimo en este país. Entonces, eso es un tema a fondo. César, te invitaremos después para amplificar el tema, una vez que hagamos también el seguimiento investigativo de la contrastación. Tenemos ya tus documentos y como les digo, queridos amigos, también hemos contrastado con la empresa y lo haremos con el gobierno. Sin embargo, quería una pregunta final, César. Hay unos comentarios y podremos ir a los comentarios, Fermín, que dicen, bueno, tu carta, César, es un saludo a la bandera. O sea, lo plantean así. Es decir, el tema de la corrupción es como decir, ya nos hemos resignado. Ya tú dices que el presidente tiene esto, tenemos una mafia delincuencial que gobierna este gobierno, este país, y que quiere seguir gobernando. Tenemos una justicia absolutamente cuestionada, tenemos, etcétera, etcétera. No, al parecer no hay salida, hay una enorme angustia por quienes nos preocupa el destino de este país, que no sea pasto de las mafias, que no sea una tierra de nadie, que no sea un país en realidad. No sé, tú eres un político, has estado en la Asamblea, ¿qué camino plantearle al Ecuador en este momento? Yo creo que es el camino de la no resignación. Yo creo que es el camino de no conformarnos. Porque si lo hacemos, estamos renunciando al país que tenemos. Creo que no podemos renunciar al Ecuador. No podemos renunciar a pensar, a soñar que esta es una tierra en donde tiene que surgir y que va a surgir o que debe surgir desde el trabajo, desde la honestidad, desde ciertos principios y desde ciertos valores. Yo creo que no podemos renunciar a eso, porque si renunciamos a eso, entonces estamos renunciando a todo. Y sí, puede ser un saludo a la bandera, pero seguiré haciendo saludos a la bandera, Juan Carlos y Fermín. He venido luchando durante mucho tiempo, pero no me puedo quedar callado, no me puedo quedar callado, y lo hago porque estoy seguro que nadie me puede señalar absolutamente por nada con el dedo. Puedo haber tenido muchas equivocaciones, pero en este caso, creo que estamos frente a una situación, como decía al inicio, en que la viabilidad del Estado ecuatoriano está en cuestionamiento. Por eso es que yo apuesto, le pongo toda la fe, toda la esperanza a la idea de que en realidad la corrupción sí puede ser solucionada. Y se puede solucionar si es que si se desmantela el sistema que armó Correa, si se trabaja en tener una justicia que persiga y investigue y haga y sin distingos y sin favoritismos, y si se recuperan los activos. Fíjense que el incentivo mayor a la corrupción es la impunidad. Permítanme que cuente una experiencia, posiblemente ustedes la conocen mucho más porque tenía un papel fundamental. A mí ha sucedido en los últimos meses una cosa muy curiosa que quiero contarla más vivencialmente. Cuando uno denuncia corrupción del pasado, sí, hay reacción de los afectados que se rasgan las vestiduras y le acusan o le amenazan con enjuiciamientos. Pero cuando uno denuncia un caso de corrupción en proceso o en marcha, la reacción es mucho más virulenta. Es como que el esquema delincuencial que opera en el país ya ha transmitido el mensaje que la corrupción va a quedar en la impunidad. Si ya te llevaste la bolsa de dinero mal habido, muy difícilmente no vas a devolver. Está claro que no van a devolver. Hasta ahora no se ha recuperado. Pero cuando hay un negocio corrupto que se puede caer, ahí es cuando hay la reacción más fuerte. Y eso pasó con el tema del cable submarino. Eso sucedió con el tema del cable submarino.
Entonces ahora la cosa es decir, es un gran beneficio al país, que Galápagos está conectado. Por supuesto que Galápagos tiene que estar conectado, por supuesto que es una obra necesaria, pero no porque sea una obra necesaria es que tenemos los ecuatorianos que permitir o avalar o callarnos sabiendo que esto puede ser hecho de cualquier manera. Entonces, yo voy al punto. No podemos renunciar a tener una patria honesta. No podemos renunciar a eso. Porque si renunciamos a eso, estamos renunciando a nosotros mismos y al futuro que podemos dejar a nuestros hijos, y al Estado ecuatoriano y al Ecuador. Y por eso es que, sí, puede ser un saludo a la bandera, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa hacemos? ¿Nos callamos? ¿Nos quedamos absolutamente? No, eso no vamos a hacer. Eso no vamos a hacer. Y perdona que termine con esto, y yo creo que lo que ustedes hacen y han venido haciendo durante años, ha sido fundamental. Entonces no creo que por ahí es la cosa, sino es poniéndose mucho más fuerte, mucho más firme. Vamos a algún otro comentario, Fermín. Sí, queremos invitar de una vez a Andrés para que en conjunto podamos ir leyendo los comentarios. Tenemos un comentario de René León que dice, en Venezuela hay más de 40 millones, Andrés. Entiendo que nunca pagó Venezuela por los vuelos que estaba haciendo TAME, ¿no? Fermín, yo entiendo que hubo algún convenio medio oscuro por ahí porque la deuda era en dólares y sin embargo la deuda se pagó en bolívares. Y claro, la denominación de bolívares nuevamente al cambiarlos a dólares era insignificante. Es decir, si la deuda era de 50 millones, lo que realmente entró a las arcas de TAME fue 5, 6. O sea que realmente hicieron ahí alguna cuestión cambiaria y pagaron mucho menos. ¿Sabes qué? Lo que a mí me llama mucho la atención es esto. El gobierno reconoce pérdidas por 400 millones de dólares. Y ya. Con la solución, eliminar también. Votar a 900 personas y ya. Y los 400 millones que se perdieron, ¿quién responde? Por supuesto. Y Juan Carlos, ahí hay que considerar el tema Venezuela. Por ejemplo, solo en Venezuela tienes 40 millones de dólares. ¿Cuánto le debe el mismo gobierno a TAME por el uso de los aviones, por el uso de los servicios? Esas son cruces de cuentas que se lo hicieron en papeles, pero eso siguió aumentando el patrimonio negativo de TAME. Y luego también tienes el tema de las glosas, por favor, Juan Carlos. En las glosas tienes gente que tiene 15 y 10 millones de glosas. En un minuto te he hablado de 100 millones de dólares que puede recuperar el gobierno. Claro, puede ser. Andrés, este tema de que el Estado, de que el gobierno no tenía un avión grande para sus desplazamientos y se utilizaban los de TAME, porque esto ha sido así desde la primera cobertura que yo hice de la presidencia del presidente interino Alarcón. Como no había un avión presidencial, ponían un avión de TAME y ahí subían la comitiva. Y después Correa lo que hizo es comprar 2 aviones tan pequeños que entraban él, su guardaespaldas y sus asesores, y también necesitaban de aviones de TAME para llevar la comitiva, porque es que si no, ¿dónde iba? De repente no hubiera sido mejor que la presidencia o el gobierno tenga un avión grande como tiene Colombia, como tiene Perú, como tiene Chile. Exactamente, tú te has respondido, Fermín. La única diferencia es que cuando TAME estaba manejado por la Fuerza Aérea, el avión presidencial también servía para la línea aérea. Cuando no estaba en funciones presidenciales, ese avión servía para la línea aérea. En el tiempo de Correa se compró un presidencial y evidentemente también se utilizaban los aviones de TAME. Aquí tenemos un comentario que dice que en TAME hay más de 20 gerencias. ¿Es esto así? Porque cuando hablamos con el señor Miguel Reyes, él nos dijo que él estimaba más o menos el personal necesario en 110 personas por avión, cuando mucho. Y parece que hay muchas más personas que 110 por avión, ¿no? Por supuesto, Fermín, pero ¿qué acciones tomó el último gerente? Cuéntenme ustedes, estuvo desde octubre hasta marzo, no hablemos del COVID, desde octubre hasta marzo, ¿y qué acciones tomó para tratar de sacar la TAME adelante? Y se equivocan en ese comentario, no son 20 gerencias, son 23 gerencias, cuando TAME funcionaba con 7. 23, muchos jefes y pocos indios, como dice como dice Una felicitación para César de Marcelo Alemán. Felicitaciones, César Montúfar. Hay luz al final del túnel, dice.
Bueno, creo que eso han sido algunos de los comentarios, Juan Carlos. No sé si tenemos... Bueno, son decenas de comentarios. Gracias por su aporte y no queremos quitarles, digamos, alargar más el tiempo. A lo que se refería César respecto a esto de El Gran Hermano. Se van a cumplir 10 años del lanzamiento del libro El Gran Hermano, que fue en agosto del 2010. A estas horas ya estábamos haciendo las correcciones y con Cristian en el momento más duro del gobierno de Rafael Correa. Y lo lanzamos con las consecuencias que tuvimos, pero lo lanzamos. Y lo otro que te quería mencionar, César, es el tema de la movilización social en contra de la corrupción. Yo recuerdo cuando estaba de editor jefe de Expreso en Quito, tus movilizaciones en el tema de la Pichicorte. Te acordarás, cuando andabas con una bandera del Ecuador parado en la Corte Nacional de Justicia. El pelo largo. De pelo largo, y eso generó una enorme movilización social en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que derivó después en la rebelión de los forajidos. Pero en ese momento eran 4, 5 personas, me acuerdo. Vos con una bandera y 3 más. Y eso fue generando, recuperando la indignación. ¿No será de volver a movilizarnos, César? Yo creo que sí. El problema es en este momento también la pandemia, ¿no? Que puede poner en riesgo la vida de las personas. Pero yo creo que hay una enorme movilización en redes sociales. Y creo que esa movilización también es importante. Y creo que la gran movilización va a ser alrededor de las elecciones. Me parece a mí que puede ser que en ese momento haya un cambio de ciclo, un ciclo diferente. Lo que yo creo además es que el tema de la corrupción le importa muchísimo a la gente. Es falso eso de que a la gente no le importa los temas del país. Yo creo que en realidad, incluso en las crisis es donde más vívido se siente eso. Yo creo que este encierro, este confinamiento, nos tiene que permitir trascender. Me parece que es una frase absolutamente desafortunada, de eso de que tenemos que regresar a la normalidad. Creo que el Ecuador no puede regresar a la normalidad. Creo que tenemos que tenemos que rebelarnos contra la normalidad. Esta es la crisis que tenemos en este momento, es resultado de una normalidad a la que nos están invitando a regresar. Yo creo que no es ese el camino. El camino es a replantearnos nuevamente las cosas y decirlo por eso es que es importante la verdad. Yo te invitaría, Juan Carlos, a que se haga un acto por el día Gran Hermano. Los 10 años del Gran Hermano, ese libro, se dice que los libros no son importantes. Yo soy un hombre de libros, yo soy un profesor universitario y creo en los libros. Yo creo que ese libro marcó una ruta para el periodismo y la opinión pública del Ecuador. Yo me acuerdo cuando se lanzó, era una cosa, pero de un día al otro, mucha gente, yo era asambleísta en ese momento, cambió incluso la perspectiva. Es lo mismo que está pasando en este momento con el gobierno municipal de Quito. Hace un año y más de absoluta inacción municipal, de show, de gran tramoya mediática, teniendo un comunicador de alcalde. Hoy comenzamos a pagar esa factura. Pero el Gran Hermano fue un cambio, y por eso yo invitaría a Juan Carlos, invitaría a Plan B, a que se vuelva a lanzar el libro, aunque sea de manera virtual, porque hay que conmemorar esos hitos que nos pueden permitir entender y comprender que el Ecuador no tiene que conformarse y que esa llamada normalidad a la que nos están invitando es algo a la que tenemos que oponernos. Yo me opongo a regresar a la normalidad. Yo creo que tenemos que dar un salto, porque de lo contrario vamos a seguir en lo que estamos diciendo, seguir en el esquema en el que estamos planteando. Tú acabas de dar el ejemplo de Tame. Yo le felicito al señor Muñoz por la actitud que tiene, incluso que se presente con el uniforme de piloto. Eso es un mensaje. Y ese mensaje lo captamos quienes sentimos y nos damos cuenta que la cuerda se quiere romper siempre por la más débil. 400 millones de pérdidas en Tame y cerremos la empresa. Se acabó el problema. Y la gente responsable de eso, ¿dónde está?
posiblemente está viviendo en otro país o tiene una situación absolutamente acomodada precisamente por haber vivido de esa empresa como de otras empresas. Entonces yo creo que en realidad tenemos que causar y comprender que aquí hay cosas que hacer y cosas que no podemos repetir. Así que yo invito, y me alegro que hayas dicho esa referencia, Juan Carlos, y creo que el país les agradece a ustedes. Yo les agradezco a ustedes por lo que hicieron. Yo era asambleísta en ese momento. Mira, perdona que me extienda. En ese momento era el momento más alto del correísmo. Y éramos 30 asambleístas, éramos menos del 30% de la asamblea quienes nos oponíamos. ¿Sí? Y era una avalancha que teníamos encima. Sobre eso fue sobre lo que se fue armando. Sí, si no hubiera sido por eso, posiblemente Correa se quedaba mucho más tiempo. Bueno, yo creo que Correa o el correísmo y el esquema del correísmo sigue. El leninismo es parte de ese mismo esquema y Yunda es parte de ese mismo esquema. Entonces, creo que tenemos que dar vuelta a la página y no regresar a la normalidad, sino dar un salto. Ojalá este confinamiento, esta crisis tan dolorosa para miles de personas que han muerto, para miles de personas que están en desocupación, tiene que ser un salto hacia un país que comprenda y entienda y se plantee un futuro distinto. Gracias, César. Andrés, para terminar, quizá tus últimas reflexiones sobre el tema. Bueno, yo nada más, Juan Carlos, agradecerle los comentarios a César Montúfar, decirle que es un hombre ejemplo, un líder, y esa es la responsabilidad que nosotros los jóvenes de este país tenemos que asumirla. Es momento de perder el miedo. Yo, al frente de 3 personas que han trabajado para que este país acabe con esa mafia de la corrupción, me siento seguro y me siento sin miedo. Y en realidad esto nos obliga a nosotros como ecuatorianos a abrir los ojos. Por lo tanto, yo también hago un llamado a la gente de acabar con esto de la corrupción. Hoy no se acaba tanto. Hoy se acaba una parte de la historia del Ecuador. Y el Ecuador se está resquebrajando por todos lados. Es nuestra obligación sacarlo adelante y es nuestra obligación ser ciudadanos honestos y transparentes. Muy gentil por su espacio. Muchísimas gracias a nuestros invitados esta noche, el capitán Andrés Muñoz, piloto y representante de los trabajadores de TAME, y el doctor César Montúfar, ex asambleísta y político con quien hemos tenido una conversación que ha tenido una de las más importantes audiencias de este programa. Les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros esta noche. Y también mañana continuaremos con este espacio con nuevos temas de interés y con el resumen y las noticias del día, Juan Carlos. Gracias, nos hemos alargado más o menos en esta emisión, que suele durar 1 hora, o vamos casi a la 1h30, pero yo creo que ha valido la pena. Valía la pena escuchar al comandante Muñoz, valía la pena escuchar a César Montúfar y a todos quienes aman a este país o amamos a este país, que es el país de nuestros padres y el de nuestros hijos. Y entonces, ahí están puestas las inquietudes, los desafíos. El cáncer de la corrupción es lo que nos está matando, es un tema, es una metástasis nacional. Debemos ayudar a salvar este país. Nada más por eso, y gracias por su cordialísima atención, Fermín. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas